¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto. Finalmente el presidente López Obrador presentó su propuesta de reforma eléctrica. Por un lado hay quien dice que es una propuesta regresiva y dañina para el país, que nos regresaría a 1994, y por el otro está quien piensa que sería una reforma que ayudaría a recuperar la soberanía eléctrica de producción de energía eléctrica en el país. Veremos qué piensa la mesa. Además, un nuevo escándalo del periodismo internacional, un consorcio de periodistas globales dio a conocer los llamados Pandora Papers, y ahí se encuentran otra vez algunos nombres muy cercanos a la 4T de gente que escondió su dinero o que invirtió su dinero en paraísos fiscales, lo cual no es ilegal, pero sí podría ser un dilema ético. Además, este fin de semana se dio el relevo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que ahora tiene una nueva división. 9 alcaldías serán gobernadas por la oposición, mientras que el resto por el partido de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo será esta relación aquí en la Ciudad de México? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. El presidente ya envió al Congreso una de las 3 reformas que él considera prioritarias para su gobierno. De aprobarse la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, prácticamente tendría todo el control sobre la industria eléctrica. Y aunque el presidente dijo que la reforma no significa nacionalizar ni estatizar, sino darle su lugar a la CFE y que habrá mejores costos de electricidad al no haber intereses privados, así lo dijo, realmente la oposición pues piensa otra cosa. Veamos el contexto. La semana pasada, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma constitucional en materia energética. De aprobarse, la Comisión Federal de Electricidad tendrá personalidad jurídica propia, es decir, será la única encargada de generar, distribuir y administrar la energía eléctrica del país. El mandatario federal señaló que para tener el control de los precios de los energéticos hay que fortalecer a empresas públicas. La iniciativa plantea que la CFE controle el 54% del mercado nacional y el sector privado el 46%. En 2013, la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto otorgó a particulares el control del 62%. El proyecto del presidente López Obrador además plantea la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, cuyas funciones serán absorbidas por la Secretaría de Energía, mientras que el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, se incorporará a la CFE. La iniciativa establece además lineamientos para la explotación de minerales. Solo el Estado podrá explotar el litio, considerado el nuevo petróleo del mundo. Es un mineral no renovable que almacena energía y se usa principalmente para fabricar baterías eléctricas. La iniciativa apunta que se seguirán otorgando concesiones para la explotación de minerales siempre y cuando no se utilicen para producir litio. En Sonora hay uno de los yacimientos más grandes del mundo con reservas de hasta 1.7 millones de toneladas de este metal. Aunque es considerado una alternativa a los combustibles fósiles, la ONU advierte que su producción implica un riesgo ambiental, pues requiere 1.9 millones de litros de agua para producir solo una tonelada de litio. Punto y contrapunto. Comenzamos el debate de esta noche. Saludo con gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, extrañándolos muchos, feliz de que ya sea lunes y estemos de vuelta. Bienvenida. Bienvenido también a Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, querido Genaro, aquí sufriendo la desconexión digital que hubo en casi todo el mundo en el día. Oye, preséntanos a ese bellísimo animal que tienes atrás de ti en el teclado, por favor. Reinalda, es una metichita. Reinalda, quien hoy también sus es 15 minutos de fama. ¿Cómo estás, Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo? ¿Cómo estás? Bien, querido, aquí con el lunes más tranquilo en mucho tiempo, con este apagón. Sí. Oigan, y pues la verdad es que hay que decirlo, nos quedaron re mal, caray, y nos quedó re mal una diputada del PRI, Lorena Piñón, quien ayer había confirmado estar en este espacio, hoy nos dio su palabra de que iba a venir a platicar con nosotros sobre los distintos temas que estaban hoy, pero pues canceló 20 a 30 minutos antes, cosa que me parece completa y absolutamente poco profesional. Pero bueno, a ver, empezamos entonces con Eder, la propuesta de reforma que presenta el presidente López Obrador. Hoy las planas editoriales de los periódicos principales del país pues tienen argumentos a favor y argumentos en contra, y mi columna de mañana también es sobre el tema. Pienso un poco que los extremos, digamos, esta polarización que hay en el debate público, pues nos lleva a decir, es la peor reforma posible, o lleva a algunos a decir es la peor reforma posible contra quienes creen que es la mejor reforma que ha presentado el presidente. ¿Cómo la ves tú? ¿Realmente es el peligro que mencionan algunos escritores hoy, algunos analistas, algunos incluso diputadas como Josefina Vázquez Mota y María, y es senadora, es Josefina, y la diputada Margarita Zavala, también ambas publican sendas columnas criticando la columna?
criticando perdón, la propuesta, mientras que el presidente pues la defiende. ¿Cómo la ves? Me parece congruente que quienes impulsaron la reforma energética neoliberal con Calderón y después con Peña Nieto, hoy cuestionen también esta reforma que lo que pretende es echar abajo algunas de las medidas que más daño han hecho, de las medidas de esta reforma neoliberal que más daño le han hecho a la soberanía energética del país. Me parece que es absolutamente legítimo, no es que se estén poniendo extremos en la discusión, sino que hay una serie de intereses que tienen que defender. Hace mucho tiempo hablábamos de este fraude del autoabasto, que es una forma en la que empresas se asocian, no sé bajo qué términos, con empresas que generan energía y como son socios, pues también se supone que son generadores de energía y así defraudan a CFE. Esa forma de fraude que benefició a bien poquitos empresarios, pero los benefició mucho, por ejemplo, las cadenas de tiendas de Oxxo que no pagan lo que les corresponde de luz, a diferencia de cualquier usuario normal, pues ellos son quienes se van a oponer a esta reforma, pero no solamente son esos sectores que se han visto beneficiados desde ya con la reforma energética de Peña Nieto, sino también la serie de intereses que se mueven alrededor del litio. Creo que ese es un tema estratégico. A mí, por supuesto, celebro la iniciativa del presidente López Obrador de garantizar la rectoría de este mineral en el contexto además global en el que hay una tendencia hacia esta renovación de generadores eléctricos que al parecer el litio puede resolver para el tema de los automóviles, por ejemplo, eléctricos, se vuelve un tema muy importante globalmente y que el gobierno de México quiera proteger este recurso natural que es de la nación, me parece que es fundamental. Ya vimos al paso de los años los buenos resultados que generó proteger al petróleo y que generó también la decisión de que la industria eléctrica fuera una responsabilidad del Estado mexicano. El presidente López Obrador todo el fin de semana ha explicado cómo de la naturaleza de las grandes empresas privadas, pues es el lucro, es obtener ganancia y por lo tanto priorizan los centros, las grandes ciudades para abastecer servicios. Si se les hubiera dejado el suministro eléctrico solo a estas empresas y no se hubiera nacionalizado el sector eléctrico, entonces no se hubiera garantizado la luz para las comunidades más alejadas de este país, que es lo mismo que está sucediendo con el Internet, y el presidente ayer remarcó su compromiso con garantizar que haya Internet en todas las comunidades. Las empresas privadas buscan el lucro con la renta del beneficio de los recursos naturales. La nación tiene que buscar que esa renta se reparta para el beneficio de toda la nación. Insisto, al paso del tiempo, no solamente por los buenos resultados que nos dieron la nacionalización del petróleo y de la industria eléctrica, sino también viendo cómo otros países que no han podido garantizar la rectoría de la industria eléctrica están sufriendo en estos momentos crisis muy severas. Lo de España creo que es ejemplar porque son justamente esas las empresas que pretenden venir a privatizar aquí en absoluto y beneficiarse con esta reforma de Enrique Peña Nieto y que es la que ahora busca echar abajo el presidente López Obrador. Me parece que es muy importante que el Estado mexicano recobre la rectoría de toda la industria energética. Bien. Y que nadie se dé por sorprendido, así como yo creo que es natural que los defensores de la reforma energética de Peña Nieto den su postura. Nosotros siempre estuvimos en contra de esa reforma, siempre hemos estado a favor de que se eche abajo y esta iniciativa del presidente no tira toda la reforma energética de Peña Nieto, ojo, porque está tratando de lidiar con un equilibrio de poderes muy tenso. La mejor muestra de que no fue mal vista la reforma de esta que presenta el presidente López Obrador es que las bolsas no se movieron por el anuncio. Bueno, habrá que ver también la reacción. Vienen pronto funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Hay quien dice, Lisa, que esta reforma podría ser violatoria del TEMEC. Hay quien dice que para fines prácticos la reforma estaba muerta desde enero del 2019 porque no se estaban dando pues nuevas concesiones, no se estaba tampoco aplicando, digamos, lo que venía en esa reforma. Entonces, que para fines prácticos la reforma de Peña Nieto pues ya estaba muerta. ¿Cómo lo ves?
Yo, a ver, no soy experta en energía y creo que esa es la primera declaración que hay que hacer. Entonces, muy poco te podré contribuir como de los aspectos técnicos de la reforma porque son sumamente complejos, pero hay una cosa que en general nos ha preocupado y nos ha preocupado en todos los sexenios en donde esto ha sucedido, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la desaparición de los órganos reguladores o de llevarlos directamente a la cartera, ya sea la Secretaría de Energía que tiene que controlar ese mercado o a la empresa productiva del Estado, que es la que se va a encargar de alguna manera monopolizar, ¿no? Desde la producción hasta la distribución de la energía, que es en este caso pues la iniciativa en cuestión. Entonces, habría una cosa ahí que me preocuparía porque al margen del argumento de soberanía energética que hace Eder, pues al momento tú de tener un mercado que tiene tan pocos jugadores sobre el cual puede desaparecer incluso este tema, que ya lo habíamos hablado en una mesa, no sé si te acuerdas, hace unos meses, del autoabastecimiento y las inversiones que se hicieron para lograr la infraestructura del autoabastecimiento de las empresas y demás, pues es la parte de que quién va a ser digamos, como el mediador, el referee entre pues el interés del Estado y los intereses de potencialmente otras empresas o incluso de los ciudadanos cuando se tenga que hacer algún tipo de intervención sobre el servicio que puede entregar la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, hay ahí una primera cosa que a mí me llama la atención. Luego la segunda cosa, y es leyendo, como tú bien dices, hoy en la prensa estuvo lleno de análisis preliminares sobre esta reforma constitucional, que creo que es importante también decir que apenas fue entregada al Congreso y que por lo tanto pues sufrirá modificaciones, uno podría esperar, sobre todo estando un poco más fortalecida la oposición. Vamos a ver cuál es la letra final de esa reforma, es justamente el análisis que hacía Carlos Ursúa. Y Carlos Ursúa creo que como exsecretario de Hacienda de este gobierno, creo que ponía un poco el dedo en la llaga en algo que no es lo técnico de la generación de electricidad o su distribución, sino del potencial de la potencial presión que podría ejercer sobre las finanzas públicas. Y ese es un segundo punto que creo que tenemos todos a favor o en contra que tomar en cuenta. Si sale más caro generar esa electricidad desde la CFE por cualquier tipo de elemento técnico, pues eventualmente como empresa productiva del Estado, quien tendrá que subsidiar eso es el Estado. Entonces ahí nada más había una pregunta de si le vamos a entregar todo el pastel y de pronto hay ineficiencias que tenemos que subsidiar, no se nos olvide que el presupuesto sí es un juego de suma cero y que a donde lo inviertas le quitas a lo otro. Y tercero, que no podemos justamente, como tú bien dices, abstraer esta discusión del contexto internacional. De nuevo, a favor o en contra, hay una recuperación después de una crisis global por el tema de la pandemia, sí. Hay una amenaza de crisis económica también por la burbuja inmobiliaria china, pero también estamos en un contexto de un aumento muy importante del precio de los energéticos en el mundo, no solo la electricidad, también el gas, y entonces la decisión que se tome no se puede abstraer de esas condiciones para que después no digan que fue culpa del shock externo que esto no haya funcionado. Entonces yo lo único que digo, dimensionémoslo todo muy bien en términos de finanzas públicas, de contexto internacional y también de la viabilidad de deshacer institucionalidad que pueda mediar en ese mercado. Bien, hoy los cortes también, los bloques, perdón, están cortos de tiempo, Alfredo, y tenemos unas pautas comerciales bastante amplias. La otra pregunta también, evidentemente, tú tampoco lo sé, tampoco eres experto en tema energético, yo tampoco, pero la parte política, y creo que también ese tema es importante, y por eso había invitado a Laura Piñón, esta diputada que prácticamente nos canceló hace 20 minutos, porque los ojos están puestos sobre el PRI, es decir, el PRI será el partido que le dará ahora sí que los votos que necesita Morena y el presidente López Obrador para poder aprobar esta reforma. ¿Cómo lo ves? Híjole, no quiero aventurarme a poner cosas en la agenda o en las razones que haya tenido la diputada para cancelar, pero pues probablemente ese es el tema que yo no he escuchado a ningún priista que sepa contestar bien, ¿no? Empezando incluso por el propio Carlos Ramírez Marín, senador, hoy lo escuchaba en radio y pues vacilantes, o sea, parece que no han visto, como si no hubieran visto nada, como si todo pudiera estar en medio de una negociación y a ver, eso no tendría absolutamente nada de malo. Creo que muchos esperamos ver un Congreso que no descalifique a priori, que no diga no a
a priori creo que el propio bloque opositor ya se debió de haber dado cuenta que el no enfrente no es absolutamente de ninguna forma el método de éxito o la forma o lo que necesitan para ser relevantes, ¿no? Pero a ver, hay cosas que sí hay que analizar antes de que llegara este gobierno, y ahí le doy toda la razón a Eder. A mí me tocó ver al interior del Senado cómo se movían las fibras, cómo se tocaban las agendas de los grupos parlamentarios, cómo se presionaba a legisladores, incluso los más convencidos de Acción Nacional y del PRI, para hacer esa modificación que se dio a la Constitución en la famosa reforma energética. Y claro que fueron procesos oscuros, acelerados, que dejaron muy poco margen de poder dar una discusión en serio, ¿no? Entonces, los antecedentes son son esos, estoy completamente de acuerdo. Dices tú, Genaro, que el clima de polarización, probablemente, ¿no? Que podría estar jugando acá un papel importante, y sí es cierto, pero el tema es que no nada más es de la propia oposición ni del momento postelectoral, sino que se tensaron tanto las cosas, se puso tanto en esta amenaza de tener la mayoría en el Congreso o arrebatársela a Morena para poder evitar o para poder transitar algo, que ha generado esto, desde luego, un efecto que perdura después de la elección, y eso es lo que estamos viendo, que hace difícil, y a mí me preocuparía más, y especialmente, que entren temas tan relevantes. Ya dijo Lisa las preocupaciones, que yo también no soy experto, que podrían haber en cuanto a la industria eléctrica, pero el tema del litio no estaba antes de las campañas, ni estuvo en medio de todo este clima de polarización previo a la elección, y es un tema súper relevante. Ahí sí hay que hablar del futuro, no nada más del país, sino del mundo, de la modernidad. Sí. En 10 años, la demanda nada más de carbonato de litio va a aumentar 14%, por esto que se comentaba, los automóviles eléctricos, esa transición del automóvil tradicional al eléctrico. Pues vaya, Estados Unidos ha puesto la meta de que para 2030 el 25% de los autos que se vendan sean eléctricos. Entonces, por supuesto que es un tema del futuro, y por supuesto que ahí sí estoy de acuerdo con lo que se dice en la nota, pues es prácticamente el nuevo petróleo, y ojalá que esta polarización y este clima pues tan nefasto al que ya nos hemos acostumbrado no deje pasar la oportunidad de detenernos en este tipo de temas, y ojalá también que no jueguen ni las presiones que hay, ojo, sobre el presidente nacional del PRI, que también es coordinador, o sea, dos responsabilidades que recaen sobre esta persona que dijo que iba a haber un rotundo no a esta reforma y a una serie de reformas que se habían planteado, porque también tienen por dónde presionar. Bueno, primera probadita de este tema que nos va a tener discutiendo seguramente en las próximas semanas, porque para el presidente de las reformas más importantes que ha presentado, e incluso también hay quien dice que esta reforma está incluso confundiendo a algunos sectores, ¿no? Que la desaparición de la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos es otra cosa que no debería estar ahí en esa reforma, entre otras cosas porque la CRE también pues supervisa, digamos, el tema de las licencias para la distribución de gas natural, entre otras cosas que no debería estar ahí, ¿no? Platiquemos más adelante de ese tema. Esto solo fue el primer saque, digamos, para discutir la reforma eléctrica que presentó el presidente. Hacemos una pausa y al regresar, ayer se publicaron los Pandora Papers, la mayor investigación de periodismo colaborativo realizada en la historia. 600 periodistas que durante 2 años revisaron el registro de empresas offshore que se crearon a miles de figuras públicas, líderes mundiales y funcionarios de distintos gobiernos para esconder fortunas en paraísos fiscales, lo cual no es ilegal, pero podría ser inmoral. La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que ya inició una investigación. Volvemos con esto, punto y contrapunto, no te vayas.